con poder. Lunes, un lunes más, y este lunes sí que sí, no es resumen, sino es programa directo. ¿Qué tal, Pastor Alberto Ares? Buenos días, ¿qué tal? David, buenos días, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Pastor, ¿qué tal? Muy bien, contento, gozoso y alegre. Esto es bueno, la verdad. Sí, Viene con mucha energía hoy. Bueno, sí, siempre. Hay que estar siempre alegre. No creo que tengamos motivos ni derecho para estar tristes ni de bajón, porque teniendo un Dios tan bueno y tan poderoso, está claro que a veces enfrentamos momentos difíciles y complicados, pero aún así, como dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Por cierto, amén. Quiero, antes de empezar, Pastor, el tema de amén, porque sí. Yo lo he dicho, lo suelo decir en varias ocasiones, porque me gusta lo que está diciendo y comentando, sí. Y hay gente, ha comentado una persona en YouTube que dice que me deberían de enseñar cuándo decir amén. Entonces, yo creo, o bajo mi punto de vista, que el amén lo dice cada persona cuando considere que esa frase o esas palabras son las correctas o le llegan directamente, ¿no? Exactamente. Amén significa así sea. Por eso, por ejemplo, cada vez que nosotros terminamos una oración, es como una firma, por así decir, ¿verdad? Como que así sea, así sea cumplido, así sea. Entonces, nosotros, pues, cuando escuchamos, cuando escuchamos una palabra de Dios, en una predicación, en una conversación así cristiana, cuando escuchamos algo que estamos de acuerdo, es como una afirmación. En vez de decir, ok, estoy de acuerdo, pues nosotros los cristianos usamos este vocabulario de amén. Así que yo considero que, como tú dices, cuando te salga para confirmar, para decir estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, amén. Por supuesto que sí, está bien dicho. Bueno, Pastor, comencemos, si le parece, hablando del último culto que tuvo lugar en Puerto Rosario, 11 de la mañana, Morros Hable, 6 de la tarde, por favor. Exactamente. Pues bueno, pues tuvimos un culto pero que muy interesante, donde estuvimos basándonos en uno de los 4 evangelios de Jesús, en este caso en el evangelio de Marcos, que por cierto es el más corto, el más escueto de los 4 evangelios, y hay un pasaje donde encontramos a Jesús teniendo un encuentro con un hombre que ya la Biblia nos presenta como endemoniado, el endemoniado de Gadara, el endemoniado gadareno. Jesús llega a Gadara después de tener un día bastante complicado, un día donde nos cuenta la Biblia que ha estado atendiendo a multitudes, a mucha gente, siempre sirviendo al Padre, y esa misma noche tiene que coger un barco, cruzar el lago, irse hacia Gadara. En esa barca, el Señor, como estaba cansado, dice que se acuesta, está dormido, pero de repente se levanta una fuerte tempestad, vientos, lluvia. Tanto es así que los discípulos en esa barca, que algunos eran pescadores, temían por su vida. ¿Sabes? Eso nos hace ver la magnitud de la tempestad. Y el Señor, bueno, pues se despierta, reprende a esa tempestad y al final llega a Gadara. Y yo presentaba a un Jesús quizá cansado, a un Jesús mojado, empapado. Hacía aclaraciones de que Jesús se cansa. De hecho, ponía el ejemplo de cuando Jesús se fue a Samaria, tiene aquel encuentro con una mujer, la mujer samaritana, dice que es cansado del camino se sentó. Jesús, como era 100% Dios, que lo hemos hablado en otros cultos, en otras entrevistas, y 100% hombre, como hombre que era, se cansaba. Y yo presentaba a un Jesús cansado llegando a Gadara, pero el recibimiento fue un endemoniado. No le dejó ni poner las 2 piernas en la orilla, porque rápidamente venía de los sepulcros un hombre que estaba atormentado, estaba endemoniado. Pero aún así lo que hizo el Señor sorprendentemente fue ayudarle. Fue seguir sirviendo al Padre, porque yo intentaba hacerle entender a la iglesia de que los cristianos no somos, ¿cómo decirlo? No somos funcionarios que tenemos un horario, nosotros no somos cristianos de 8 a 4, a las 4 de la tarde, David, no me digas nada que me tengo que ir a mi casa. No, nosotros somos cristianos 24/7. Nuestra disponibilidad tiene que estar siempre para servir a Dios, porque el servicio es una bendición. Y esto creo que lo tienen que tener claros todos los creyentes. Servir a Dios no solamente es un privilegio, porque hay quienes quieren y no pueden. No solamente es un privilegio, sino que es una bendición. No hay nada mejor que poder servir al Señor. De hecho, hay un versículo que yo citaba de Pablo, si no recuerdo mal, a los tesalonicenses, de cómo Dios nos ha salvado para servir al Dios vivo y verdadero, dice literalmente. Hemos abandonado la vieja manera de vivir y ahora estamos en Cristo para servir a Dios. Nuestro propósito no es otro más que servir. Y por eso encontramos a Jesús siempre dando ejemplo. Y llega a Gadara, cansado, mojado, empapado, pero aún así siguió sirviendo. Y entonces tiene este encuentro con este hombre tan interesante que es endemoniado. Y quise hacer énfasis en esta palabra, la palabra endemoniado.
Porque hay como un tabú, ¿verdad?, en esta palabra. Es como que no se usa, o hay unas connotaciones que Hollywood nos ha presentado una persona endemoniada. A veces pensamos que un endemoniado es alguien que los ojos se le ponen para atrás, que empieza a tirar espuma por la boca, como ¿cómo se llama la película esta? Como la del exorcista. Exactamente, la del exorcista, que caminaba a 4 patas de espalda y decía barbaridades. Pero no lo corte, pastor. ¿Sabes quién lo representa muy bien? La serie Chosen. Sí. Cuando está María Magdalena, Sí. la representa muy bien el tema del endemonamiento o algo así. Habría que ver la serie, que me han hablado muy bien de ella. Representa muy bien. A ver si me pongo un día a verla. Lo que pasa es que no tengo tiempo, David. No, me imagino. Pero bueno, hay que verla. Me han hablado, no solamente tú, otras personas me han hablado muy bien de esa serie. Bueno, pues entonces lo que quería recalcar en la iglesia es que nosotros tenemos que aprender a discernir este tipo de cosas. No se trata de que todo esté endemoniado, sino de, como dice la Biblia, que tenemos que aprender a acomodar lo espiritual con lo espiritual. Jesús supo discernir que ese hombre no tenía un problema mental, ese hombre no tenía un problema de ira, ese hombre no tenía un trastorno, no tenía una tendencia suicida, no. Jesús supo discernir rápida y claramente que ese hombre estaba endemoniado. El problema es el que te estaba comentando ahora, que hoy en día la cultura, el cine y el propio mundo, el propio sistema de este mundo nos quiere hacer ver un endemoniado con la niña esta que me la acabas de decir. El exorcista. El exorcista. Y entonces, claro, para que una persona esté endemoniada tiene que estar así, levitando de una cama, que se le cambia la voz, y no tiene nada que ver. Una persona que está endemoniada es una persona que ha abierto ciertas puertas a algunos pecados, y esas puertas a los pecados ha permitido que algunos demonios, que si después tenemos tiempo podríamos hablar de la brujería, de todo este tipo de cosas, lo hablamos después, si hay tiempo. Si no me tiras mucho de la lengua. Lo vamos a hablar. Y entonces es una persona que está endemoniada. La Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a discernir, a unir lo espiritual con lo espiritual. Tenemos que aprender a unir, a conectar nuestra vida con lo espiritual, que es lo que hacía Jesús. Jesús sabía unir que este hombre, vuelvo y repito, no estaba con trastornos, con cosas mentales, no, ese hombre, su problema es espiritual. Porque a veces podemos tratar a una persona de endemoniada cuando realmente lo que tiene es un problema mental, o tiene un problema, y viceversa. A veces podemos tratar a una persona que tiene esa enfermedad como una endemoniada. Hay que saber discernir cuándo están sucediendo las cosas, y el Señor sabía hacerlo. Bueno, ¿qué sucede con este hombre? Era un hombre que la Biblia no lo presenta, pues aparte de violento, dice la Biblia que vivía en los sepulcros, en los cementerios, estaba desnudo, se autolesionaba con piedras, hería, gritaba, y era un desastre total. El pueblo como que le había dado de lado, Gadara, todos los gadarenos le habían dado de lado, y estaba viviendo en los sepulcros, y lo cierto es que no sabemos cuánto tiempo estuvo, no sabemos si fueron 1 año, 5 días, no sabemos, pero cuando Lucas, en el Evangelio de Lucas también se nos cuenta esta historia, se dice que desde hacía mucho tiempo este hombre estaba en esta condición. Pero qué bonito que, a pesar de que llevaba mucho tiempo endemoniado, un solo encuentro con Jesús le cambió la vida. Porque nosotros hemos de saber que Jesús nos libera. Da igual cómo nos acerquemos a Él. Da igual si es con problemas de demonios, si es con problemas de salud, si es con problemas en la familia, problemas personales. Da igual lo que sea, un solo encuentro con Jesús nos libera, nos hace libres. Y eso todo creyente debería tenerlo claro. Pero hay algo muy sorprendente. Porque cuando Jesús libera a este hombre, el endemoniado gadareno, aunque nosotros deberíamos ya a partir de ahora denominarlo como el ex endemoniado gadareno, dice la Biblia que le rogaba a Jesús que le dejase ir con él. Él se quería subir en la barca con Jesús y irse con él, y usa el Evangelio de Marcos usa esta palabra, le rogaba a Jesús. Era un ruego, no como una petición normal de, oye Jesús, me gustaría estar contigo, me gustaría irme contigo, ahora que me has hecho libre, quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, déjame de seguirte. No, era un ruego, era una desesperación. Algo desesperaba a este hombre que ya no quería seguir en Gadara. Algo estaba desesperado en su interior que quería irse con el Señor. Y claro, la respuesta fácil a esto sería decir, claro, porque ha tenido un encuentro con Jesús y ahora quiere estar a su lado. Sí, puede ser. Pero yo creo que en esa palabra ruego esconde algo más. Este hombre, a pesar de saber que estaba libre, creo que su mentalidad todavía no se veía como una persona libre, que es lo que hoy en día le pasa a mucha gente. Son libres,
pero no viven en esa libertad. Porque el gran asunto de esto no se trata de la libertad, sino de la mentalidad. Hay cantidad de gente, no te lo puedes imaginar, David, cantidad de hijos de Dios, cantidad de cristianos, de creyentes, que Dios les ha hecho libres, pero siguen viviendo como esclavos. Dios ha hecho de ellos una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, pero siguen viviendo en el viejo hombre, en la vieja mujer. El claro ejemplo de esto es Israel, ¿verdad? Israel, cuando estaba esclavo literalmente con los egipcios, ellos estuvieron 400 años siendo esclavos, y Dios, de una manera milagrosa, con brazo poderoso, dice la Biblia, los libera de Egipto y los mete por el desierto caminando para que heredasen la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Ellos eran libres en cuerpo, pero su mentalidad seguía siendo esclavos. Y ellos hablaban con añoranza de Egipto. Ay, cómo echamos de menos los potajes, los pepinos, los puerros, los ajos. Ay, qué bien vivíamos allí en Egipto. Ay, cómo estábamos nosotros de bien con el pescadito. Y encima dice comiendo pescado de balde, como diciendo, no nos costaba nada. ¿Cómo que no te costaba nada? ¿Y los látigos egipcios qué pasa? ¿Eso no era un precio a pagar? Bueno, en definitiva, a veces Dios ha hecho a nuevas criaturas, pero esas nuevas criaturas se siguen viendo como viejas criaturas. Y nosotros tenemos que tener un cambio de mentalidad. Tenemos que vernos con los ojos que Dios nos ve, que es unos ojos de libertad. Ahora somos unos nuevos creyentes, somos libres en el Señor. Pablo nos revela algo tan hermoso, David, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, cuando él dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes a pensar como este mundo te dice que pienses, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, dice Pablo. Tienes que renovar tu mente. No solamente es que Dios te ha hecho libre, no solamente es que has sido una nueva criatura que ha despertado tu espíritu, sino que también tienes que renovar tu mente, que es lo que más cuesta. Aprendernos a ver como Dios nos ve, aprendernos a ver ahora como una bendición, como hijos de Dios, como personas con un propósito, como personas que estamos llamados para algo grande, y eso nos cuesta. Pero si no renovamos nuestra manera de pensar, Pablo dice en ese versículo que no vamos a poder comprobar cuál es la buena, perfecta voluntad de Dios y agradable voluntad de Dios. Podemos conocer la voluntad de Dios, Dios quiere esto para mí porque la Biblia lo dice, pero no vamos a poder comprobarla hasta que no cambiemos nuestra manera de pensar. Y enseñaba a la iglesia o intentaba explicarles que tenemos que salir de la mentalidad del viejo hombre. Tenemos que salir de esa mentalidad de Egipto, esa mentalidad de cuando éramos esclavos. No, ahora somos una nueva criatura. Hemos nacido de nuevo. Ahora nosotros, aunque seguimos teniendo el mismo aspecto, ¿verdad? Pero somos una nueva creación, somos una nueva criatura, y a partir de ese momento que tenemos un encuentro con Jesús, la Biblia dice que todas las cosas pasadas quedan en el olvido y ahora son hechas nuevas. Es un borrón y cuenta nueva. Estamos a kilómetro cero a partir que tenemos un encuentro con el Señor. Y este hombre le decía, este ex endemoniado gadareno le decía a Jesús, por favor, le rogaba, por favor, déjame ir contigo. Y sorprendentemente, ¿sabes lo que le dijo Jesús, no? ¿Qué le dijo? Que no. Es algo sorprendente porque Jesús a muchos les dijo, sígueme. Al propio Mateo le dijo, sígueme. Pero sin embargo a este hombre le dijo, no quiero que estés conmigo en la barca. ¿Por qué? Porque Jesús estaba enfadado con él, le quería castigar, no, ni muchísimo menos, sino que le quería hacer ver que él tenía un propósito mayor en el Señor. Le dijo, no quiero que vengas conmigo, vete a tu casa y cuéntale, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale las maravillas de Dios, cuéntale a todo el mundo todo lo que Dios ha hecho contigo. Y dice la Biblia que ese hombre no solamente habló del Señor en Gadara, sino en Decápolis, que son 10 ciudades que estaban juntas en Decápolis. Así que este hombre pasó de ser un endemoniado, un rechazado de la sociedad, a ser un evangelista, un predicador tremendo que predicó a Dios a 10 ciudades. Y a veces cuando Dios nos dice que no, es por algo mejor. Algo mejor tiene Dios para nosotros. Amén. Eso pasa muchas veces cuando, por ejemplo, perdemos un trabajo o nos pasa alguna desgracia. Oye, hay que siempre ver, yo siempre digo que veamos el vaso medio lleno, nunca medio vacío, ¿no? Exactamente, claro. Y bíblicamente es así. La Biblia dice que a los que amamos a Dios, todo obra para bien. La pérdida de un trabajo es para bien. Si amamos a Dios, si estamos conformes en su voluntad, todo obra para bien. Si perdemos un trabajo, el Señor tiene otro para nosotros. Si perdemos una cosa, el Señor tiene algo para nosotros. Si caemos enfermos, el Señor tiene algo para nosotros. La Biblia llega a decir incluso que para nosotros el morir
es ganancia. Así Amén. que sea que vivamos, sea que muramos, para el Señor lo hacemos, siempre es para bien todo lo que nos pasa a los hijos de Dios. Hablando antes de los endemoniados, pastor, en Chosen, como le comentaba, se ve a María Magdalena, que hablaremos hoy, va Nicodemo a intentar o quitarle el demonio que tenía adentro y demás, y hay un momento que se para y mira directamente a los ojos a Nicodemo y le dice: tus oraciones no tienen efecto en mí. Y es lo único que se habla y se ve de manera distinta, ¿no? Es lo único que se ve, porque él se ve como que se retuerce, y demás, pero el único gesto más o menos así fantasioso que se ve, se para y mira a Nicodemo directamente y dice: tus oraciones no tienen efecto aquí en mí. ¿Sabes un problema que tengo yo? Hay una cosa que se llama defecto profesional. No sé si sabes lo que es eso, ¿no? Es cuando tú, por ejemplo, como locutor de radio, como experto, como profesional en esto, sabes lo que está bien, lo que está mal. Claro. Reconoces cuando una persona tiene soltura a la hora de hablar, cuando uno es torpe a la hora de hablar, cuando uno es imprudente a la hora de decir, porque es tu profesión. Yo, por ejemplo, lo he dicho en otras ocasiones, yo soy instalador de aire y tengo un problema que yo siempre, esté donde esté, siempre me fijo en las máquinas de aire acondicionado instaladas y le busco fallo a todo. En este caso, tengo un defecto profesional en cuanto a la Biblia. Soy ignorante en muchos aspectos, pero algo, aunque sea un poquito, no me considero ni un maestro, ni un erudito, ni mucho menos de la palabra del Señor, pero algo conozco. Y entonces, mi problema a la hora de ver series cristianas, películas cristianas, es que rápido sé analizar lo que es bíblico y lo que no. Por lo que me estás diciendo, no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. María Magdalena y Nicodemo no tuvieron ningún encuentro, por lo menos la Biblia no lo recoge. Eso que me dices de María Magdalena, en ningún caso la Biblia lo recoge. Entonces, eso es lo que a mí me echa para atrás a la hora de ver películas cristianas o series cristianas, que soy muy, ¿cómo decir? Muy pejiguera, ¿entiendes esa expresión? Sí, claro. Muy tiquismique. Claro. Esto no sale en la Biblia. A veces mi mujer me dice: pero disfruta, hombre, examínalo todo y retén lo bueno. Ya, pero es que esto no lo dice la Biblia. Entonces, ¿ves? Por esas cosas no me gusta ver. Era, si no me equivoco, pastor, el Barrio Rojo o algo de eso es donde estaba María Magdalena, algo así se llamaba, no me acuerdo exactamente. Era un barrio malo en el cual no podían entrar ciertas personas. Entonces van los romanos a llamar a Nicodemo para que ayude a esa mujer a quitarle los demonios que tiene dentro. No, pero eso no, bíblicamente no es así. Yo entiendo que en las series, en las películas tengan que meterle un poco de acción, un poco de... que está bien, porque al final es como que te enganche y uno al final se tiene que quedar con el mensaje. Y vuelvo y repito, me han hablado maravillas de esta serie, pero no es nada. De hecho, la Biblia, el propio nombre de María nos dice de dónde era. María Magdalena, es de Magdala, una ciudad de allí, de Magdala. No era ni de ningún barrio ni de ningún sitio, era de Magdala, una ciudad de aquel entonces que estaba allí en Israel. Pero bueno, habrá que verla la serie. Le animo, de verdad. Bueno, pastor, empecemos ahora, si le parece, con las preguntas que tenemos por aquí. ¿Cómo era llamada una persona como profeta? ¿Cómo se decía, oye, este es un profeta? ¿Cómo era? Bueno, como todo ministerio dentro de la Biblia, dentro del mundo del Señor, es un llamado divino, es un llamado por parte de Dios. Una persona no se puede aunque lo hacen, pero no es lo correcto, no se puede autoproclamar profeta, autoproclamar pastor, autoproclamar apóstol, autoproclamar evangelista o autoproclamar maestro. No, es algo que Dios te da. La Biblia dice en Efesios que es Dios el que constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los creyentes para la obra del Señor y edificar la iglesia. Es el Señor el que llama, es el Señor el que capacita. Y en la Biblia lo vemos así, como es el Señor, a través de un llamado que Dios hace a estos hombres, por ejemplo en el Antiguo Testamento, como Dios llamaba literalmente a los profetas. Tenemos, no sé, por poner algunos ejemplos, tenemos el caso de Isaías, que literalmente Isaías oyó la voz de Dios. Yo personalmente nunca he escuchado audiblemente la voz de Dios, pero Isaías en este caso sí. Isaías escuchó esa famosa frase de ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces Isaías responde a ese llamado de Dios y le dijo: heme aquí, envíame a mí. Luego hay diferentes llamados, no solamente audibles. Por ejemplo, en el caso de Jeremías, la Biblia nos dice desde los primeros versículos que Jeremías estaba puesto por profeta desde antes de nacer. Ya Dios lo había preparado, ya Dios lo había santificado para ponerlo por profeta a las naciones. Tenemos el caso también, por ejemplo, de Eliseo, que fue Elías quien le ungió como profeta.
porque Dios se lo había dicho. O también el caso, por ejemplo, de Samuel, que ya hemos hablado en alguna entrevista de él, que Samuel estaba durmiendo y entonces Dios le llamó Samuel, Samuel, y él pensaba que era Elí. Oye, Elí, mira, tú me has llamado. No, yo no. Y así 3 veces hasta que Samuel entiende que es Dios quien le está llamando. Entonces, bueno, son diferentes llamados, pero siempre es Dios quien pone las autoridades. Siempre es Dios quien establecía, este es un profeta, este no. Pues, quiero aclarar esto porque hoy en día mucha gente se autoproclama y dice, no, yo soy un profeta. Bueno, yo no lo pongo en duda, yo no soy juez, yo no soy aquí para decir tú sí, tú no, pero creo que con esto hay que ser bastante serio, bastante reacio, porque, por ejemplo, ahora no recuerdo a qué iglesia fue, pero Dios le dijo a Juan, a través de Juan a una iglesia, tú has enfrentado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, porque hay gente que se autodenomina, se autoproclama, se autotitula algo, ¿verdad? Y no, es Dios quien pone a los profetas, es Dios quien pone a los servidores dentro de la iglesia. Hay 2 categorías, profeta mayor y profeta menor. ¿Cómo se diferencian? Sí, en la Biblia, teológicamente, esta palabra que ya para algunos es muy aburrida, el estudio teológico para algunos es muy aburrido, pero para otros como yo es apasionante. Se conoce como profetas mayores o profetas menores a la extensión de los libros, no por importancia. No es que, por ejemplo, Isaías sea más importante que Ageo. Isaías es un profeta mayor, Ageo es un profeta menor, o Jonás, o Oseas, o Joel, o Habacuc, o Zacarías. No se trata de que sean más o menos importantes, se trata de los escritos, de la extensión de sus escritos. Por ejemplo, solamente Isaías tiene 66 capítulos, y luego hay libros como Abdías, si no recuerdo mal, que solo tienen un capítulo. Por eso se le conoce como profetas mayores o profetas menores. Los profetas mayores, Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel. Esos son los profetas mayores. Todo el resto, Jonás, todos los otros profetas, se consideran menores. Pero por favor aclarar que es en cuanto a extensión. Todos son importantes, todo es palabra de Dios, pero la extensión de los libros hace que se estudie de esa manera. Profetas mayores y profetas menores. Iremos conociéndolos a lo largo de los capítulos que tengamos aquí en Despertando con Jesús, a los mayores y a los menores. ¿Solamente 4 son mayores? Sí, solamente 4 son mayores, aunque 5, porque Lamentaciones, que lo escribió, por ejemplo, Jeremías, se considera también como un libro de un profeta mayor, pero tiene, creo que son 4 o 5 capítulos nada más, pero como lo escribió Jeremías, que es uno de los profetas mayores, se considera también un libro de profetas mayores, pero sí, solamente 4, el resto son profetas menores. Y son bastantes, ¿no? Son bastantes, creo que son 13, ahora voy a quedar mal, ya lo saben, pero bueno, nos van a acribillar a comentarios, creo que son 13, y si me estoy equivocando que lo pongan, pero sí, son 13 los profetas menores. Pero también aclarar una cosa, profetas mayores y menores que escribieron libros. Luego hay cantidad de profetas que no escribieron ningún libro, no escribieron ni una sola palabra, pero los que están reflejados en la Biblia, ya te digo, se estudian por manera separada, profetas mayores y profetas menores. Hablemos también qué profeta fue arrebatado al cielo, pastor. ¿Quién fue? Pues fue Elías. Mira, curiosamente, Elías, una de las curiosidades de este hombre, de este profeta, es que fue un hombre muy importante en la historia bíblica, pero no escribió ni una sola palabra. No tenemos el libro del profeta Elías o frases del profeta Elías. No escribió nada. Elías, dice la Biblia, que él fue arrebatado al cielo con vida. No gustó la muerte. La Biblia usa esa expresión, gustar la muerte. No dio ese paso que todos vamos a tener que dar algún día, que es la muerte, ¿verdad? Pasar de esta vida a la vida eterna, a la verdadera vida. Sino que Elías fue arrebatado. Ahora, si me preguntas, ¿y por qué Dios arrebató con vida a Elías y no permitió que muriera? Era esa la pregunta ahora. Ya te voy conociendo. Claro, porque es una pregunta que quizá nos hacemos todos. Claro, nos hacemos claro. todos. Y yo siempre intento decirle a la gente, no tengan miedo a la hora de hacer preguntas a la Biblia. No tengan miedo a la hora de decir por qué sí, por qué no. La Biblia siempre tiene respuestas para todos. Y si no la tiene, seguimos confiando en el Señor. Pero en este caso, bueno, hay algunos, cuando te pones a estudiar algunos teólogos, algunas personas, comentaristas bíblicos, pues algunos dicen, bueno, por su fidelidad, porque es verdad que Elías le tocó ministrar en un tiempo muy difícil para Israel, en un tiempo de mucha corrupción, en un tiempo de una decadencia espiritual como pocas veces ha tenido Israel, pero aún así Elías se mantuvo firme, Elías se mantuvo siempre fiel al Señor, y por eso dicen algunos que fue arrebatado al cielo. Lo cierto es que no se sabe cuál es el motivo real por el cual fue arrebatado, no se sabe.
Él se mantuvo siempre firme al llamado de Dios y creo que también puede ser, vuelvo y repito, no se sabe el motivo principal, pero puede ser para dejarnos como muestra, como experiencia, lo que un día todos los creyentes vamos a experimentar, que es ese arrebatamiento, esa llevada a la presencia del Señor, que en breve, si Dios quiere, tendremos un programa que hablaremos de eso de los últimos tiempos, como para decirnos cómo va a suceder, cómo los creyentes seremos arrebatados como fue Elías. Vuelvo y repito, no se sabe el motivo, pero hay muchos detalles, muchas curiosidades en la vida de Elías, que si quieren las hablamos o pasamos a la siguiente pregunta. No, podemos hablarla, Hay algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, no sé si saben la historia de cuando Jesús y los 3 discípulos más cercanos a él se fueron a un monte alto y ahí estaban orando y de repente dice la Biblia que Jesús se transfiguró. Es lo que se conoce como la transfiguración de Jesús. Es como ese Jesús que era de carne y hueso en ese momento, tomó ese cuerpo celestial y los discípulos se quedaron pasmados viendo eso y en esa transfiguración aparecen 2 personajes, uno de ellos es Moisés y otro de ellos es Elías. Elías se apareció en esa transfiguración de Jesús, porque bueno, Moisés representa la ley, Elías representa los profetas y Jesús está mostrando que él está por encima tanto de la ley como de los profetas. Elías, a pesar de que mucha gente tiende como a idolatrarlo, a decir era un hombre perfecto. No. Santiago más adelante en su carta nos va a revelar que Elías era un hombre similar a nosotros, era un hombre semejante a nosotros, sujeto a pasiones al igual que nosotros. Elías era un hombre tentado como lo somos nosotros, lo que pasa que era un hombre íntegro que siempre se decantaba por hacer la voluntad de Dios y a pesar de que tuvo también muchas victorias, que ya también hemos hablado de ellas, de la victoria ante los falsos profetas de Baal y todo esto, también es un hombre que atravesó momentos tristes, momentos oscuros, un momento de depresión, llegó a pedirle al Señor, quítame la vida, basta ya Señor, quítame la vida. O sea, esto nos enseña que los hombres de Dios, las personas que Dios usa, los hombres o las mujeres que Dios usa, no son perfectos, tienen fallos como todos los tenemos, pero lo importante es mantenernos íntegros delante del Señor, cuidar nuestra santidad delante del Señor. Amén. Pastor, ¿estuvo casado José por segunda vez? Porque esto yo no sé. Pues si te digo, te miento, rotundamente no, es que no sé de dónde sale esta creencia. Pero está, ¿verdad? Sí, pero más que casado por segunda vez, yo lo que he escuchado y he leído bastante de esto es que José, cuando se junta con María, ya había estado casado. Ajá. Y ya incluso tenía hijos. Claro, los católicos se agarran a esto para decir que cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, no, es que era un matrimonio anterior a José. Bueno, pero es que eso te lo estás inventando tú. O sea, es una teoría, no podemos basar nuestra creencia en lo que tú piensas o lo que tú crees. Vamos a afirmar nuestra creencia, vamos a basar nuestra fe en lo que la palabra de Dios dice. Correcto, sí. ¿Verdad? Entonces la palabra de Dios no dice nada de eso. Dice que José, que era justo, así dice la Biblia, que era justo, y esa palabra justo no quiere decir que los divorciados no sean justos o sean injustos, no, pero en aquella época sí. No, por supuesto. Bueno, tú lo sabes, que hace aquí la generación pasada, si nuestros abuelos se separaban, estaban mal mirados, sí, ¿verdad? Sí. Pues imagínate 2000 años atrás. Por eso creo que cuando la Biblia dice, y José, que era justo, nos está indicando y llevando ya a creer que José no venía de otro matrimonio. José es una persona justa que había guardado su vida para que cuando conociese a la mujer que Dios tenía para él, pues se casara con ella. Sí es verdad, lo que yo sí creo es que cuando Jesús comienza su ministerio ya José se había muerto. Eso sí es una teoría. A los 30 años. O antes, no sabemos. ¿Por qué? Porque la Biblia guarda silencio de José. Sigue hablando de María, pero guarda silencio de José. Lo encontramos, por ejemplo, en las bodas de Caná, el primer milagro de Jesús con convertir el agua en vino. Encontramos que era María la que estaba organizando todo, no era José. Y ese silencio de José, y silencio que en la niñez no hubo. O sea, en la niñez la Biblia habla de José, y José y María llevaron al niño al templo, y José y María subieron a los 12 años al templo, y habla mucho de José. Pero cuando empieza el ministerio de Jesús ya no se le nombra. Puede ser, casi lo más seguro, es que José ya para ese momento hubiese muerto. Pero vuelvo y repito, esto no cambia la historia para absolutamente nada. Totalmente. Pastor, ¿puede una persona perder su salvación o es eterna e irreversible? Bueno, aquí voy a usar una frase que tú usas. Vamos a abrir un melón. ¡Ay, qué bonito! Vamos a abrir un melón. Me encanta. Vamos a abrir un melón complicado. Esto es un motivo de debate dentro de la iglesia cristiana. Motivo de debate de incluso llegar a enfadarse.
¿Sí? Sí. Yo he visto gente llamarse herejes los unos a los otros porque uno cree que sí, otro cree que no. ¿O no? Hay mucha gente que piensa que la salvación no se pierde y hay otra mucha gente que cree que la salvación sí se pierde. Ahora, como este programa es una entrevista que David le hace a Alberto, Alberto va a responder lo que él piensa. Yo creo firmemente que la salvación sí se puede perder. Totalmente. Muchos textos podría usar, podría fundamentar mi idea, mi respuesta en textos como por ejemplo cuando Dios dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Cuídala. Cuida tu salvación. ¿Por qué te dice cuídala? Si lo tengo que cuidar es porque lo puedo perder. Claro. Cuida tu salvación. Claro, aquellos que creen que la salvación no se pierde, lo que nosotros conocemos como los SSS, salvo siempre salvo, son los que creen que salvo siempre salvo. Una vez conozco a Jesús, nunca pierdo la salvación. Ellos podrían sacar versículos totalmente válidos para demostrar su argumento, para decir, mira, bíblicamente la salvación no se pierde porque mira estos pasajes, mira no sé qué, ninguno de los que tú me entregaste se pierde, un montón de versículos que la Biblia da para quizá mostrar que la salvación no se pierde. Sin embargo, aquellos que sí creemos que la salvación se pierde, sucede lo mismo. Tenemos muchísimos versículos que podríamos usar para defender nuestra postura. Yo creo que aquellos que debaten tanto de la salvación se pierde, que la salvación no se pierde, tienen un trasfondo tiene un trasfondo por detrás. ¿Por qué estás debatiendo eso? ¿Qué te hace pensar o qué te hace dudar de la salvación? ¿Qué te hace dudar si eres salvo o no? Aquel que ha nacido nuevo y aquel que vive en santidad tiene claro que es salvo. Ya está. Al final, yo creo que mi postura quizá no es la más, quizá no sea la correcta, para mí sí lo es, pero también doy lugar a otros pensamientos y son totalmente válidos, porque yo siempre he dicho que yo no tengo la verdad absoluta, ni muchísimo menos. De hecho, me considero un fuerte ignorante en muchos aspectos de la vida. Y qué bonito es aprenderte cada día. Exactamente. Bueno, te lo decía ya, como el otro día en un lugar que fui, una mujer me hizo, bueno, pastor, ¿y qué dice la Biblia? ¿Y qué opinas del versículo de no sé qué? Digo, no sé, es que no me sé la Biblia de memoria, chica. O sea, especifícame un poco más. O sea, yo no tengo todas las respuestas. Si quieres todas las respuestas, vete a ChatGPT, vete a Google o vete o a la Biblia, directamente. Directamente, lógicamente. Pero yo no tengo todas las respuestas. Por lo tanto, respeto profundamente a aquellos que creen que la salvación no se pierde. Ahora bien, partiendo de ahí, creo que mi postura es la más sabia. ¿Por qué? Porque si yo fuese de los que creen que la salvación no se pierde, voy a vivir mi vida como me da la gana. Total, voy a ser salvo. ¿Entiendes? Como soy salvo, como ya he obtenido el regalo, la bendición, el don de la salvación, como dice la Biblia, pues aquí hagamos lo que queramos. O sea, porque al final ya tengo esto, ya esto es mío, pase lo que pase. ¿Verdad? Es como el que se casa y no cuida a su mujer. Ya estoy casado, esto está aquí. Cuidado, que lo que tú no riegas viene otro y lo riega y se lo lleva. ¿Verdad? Entonces, la salvación, vamos a poner que no se pierde la salvación. ¿Qué pierdo yo cuidándola? ¿Qué pierdo yo protegiendo mi santidad? ¿Qué pierdo yo luchando cada día por mi santidad? Nada. Ahora bien, si la salvación se pierde, aquellos que no la han cuidado tienen mucho que perder. No vaya a ser que cuando lleguen arriba, no, yo es que fui salvo. No, tú no la cuidaste. La Biblia habla de que cuando nosotros somos salvos, podríamos explicarlo, dedicar una hora sola a este tema, pero por tocar algo por arriba, que cuando nosotros somos salvos, nuestro nombre se escribe en el libro de la vida, ¿verdad? Cuando tú recibes a Jesús, el Señor arriba tiene un libro, no sé si es literal o no, metafórico. Literal o metafórico, pero dice que Dios escribe David Rodríguez. Es salvo, bonito. Claro. Pero luego hay un pasaje que es terrorífico. Que hay que cuidarlo. No, que dice, y se borra. Uy. Moisés le dijo al Señor, Señor, o libras a este pueblo o me borras del libro de la vida. Luego más adelante, creo que en Apocalipsis también habla de borrar del libro de la... Se puede borrar el nombre. Entonces yo soy de los que creen firmemente que la salvación sí se pierde. Aquí hay otro lugar, a otra pregunta. ¿Y cuándo se pierde? Pues chicos, no lo sé. No lo sé, porque ahí no podríamos ser tan radicales, decir, no, es que cuando pecas pierde la salvación, ¿no? Porque entonces estamos todo el rato, la pierdo, la tengo, no, esto no es un juego de niños. Yo creo que uno pierde la salvación cuando obra como Faraón, cuando se empecina en rebelarse contra Dios, cuando apostata de la fe, que habla la Biblia de apostatar de la fe, habiendo gustado del don celestial, ahora decide apartarse de los caminos del Señor, y solo Dios sabe, pero yo creo y aconsejo a todo el mundo a creer en que la salvación se pierde, porque eso nos va a llevar a cuidarla. Y si al final no se pierde, no pierdo nada cuidándola. Amén. Yo me quedé pensando la semana anterior, pastor, cuando el
El Señor, Dios no dejó entrar a Moisés en la tierra prometida. Pero sí en el cielo. O sea, no en la tierra prometida, en esa tierra cuando Dios le dice a Moisés... En Canaán. Exactamente, en Canaán. Dios llama a Moisés para ser libertador del pueblo de Dios, de Egipto, para introducirlos en Canaán, en la tierra que fluye leche y miel. Pero por su carácter y por una serie de cosas le dice, no, hasta aquí llegaste, Moisés, no entras. Y allí murió a los pies de la tierra prometida, pero sí al cielo. O sea, hay cosas que aunque nosotros no heredemos en esta vida, la salvación la tenemos. Pastor, ¿qué pasa con las personas que nunca han oído hablar de Jesús? ¿Y qué respondemos a eso? Pues no. David, no lo sé. He escuchado muchas teorías, muchas especulaciones. ¿Como cuáles, por ejemplo? Ilústrenos. Como que ninguna persona muere sin antes haber oído de Jesús, que Dios no es tan injusto para que una persona muera sin antes oír de Jesús. No, yo creo que hay gente que ha muerto sin oír de Jesús, totalmente. Hay gente que todavía no está, no sé si es la palabra correcta, civilizada. Pero quizás hoy en día, perdón que lo corte, pastor, hoy en día es muy complicado no escuchar hablar de Jesús, ¿no? Y tener esa inquietud de saber quién fue y demás, ¿no? Porque hay una tecnología que nos lo permite. Ahí está. Yo, por ejemplo, no vamos a hablar de mí, vamos a hablar de ti. Tú, por ejemplo, compartes este vídeo y tienes miles de reproducciones en todo el mundo. O sea, que no es la gente de aquí de la ciudad de Morrojable. No. De todo el mundo. Y uno dice, oye, qué barbaridad que en todo el mundo me puedan escuchar lo que de aquí se está enseñando. Totalmente. ¿Verdad? Bueno, eso es gracias a Dios que tenemos esa tecnología. Hace años no. Entonces hace años dependíamos sobre todo del careo, del tú a tú, ¿verdad? De que una persona fuera y le presentase el evangelio a otra persona. Yo estoy prácticamente convencido, sin lugar a dudas, de que hay mucha gente que ha muerto sin haber escuchado de Jesús. ¿Qué pasa con ella? No lo sé. Sí es verdad que la Biblia dice que Dios es un Dios justo y va a hacer todo su juicio con justicia. Dios sabrá cómo tiene que tratar a esas personas que nunca quizá tuvieron la oportunidad de recibir o rechazar el mensaje. Ahora, mi pregunta no sería ¿qué pasa con esas personas que nunca han escuchado de Jesús? Mi pregunta creo que sería ¿qué pasa con aquellas personas que tenemos la oportunidad de hablar de Jesús y no lo hacemos? ¿Qué pasa con aquellos que Dios nos ha permitido el privilegio de predicar de Jesús y nos callamos? ¿Y qué pasa con ellos? Quien se avergüenza delante de Dios, quien se avergüenza de Dios delante de los hombres, Dios se avergonzará de ellos arriba en el cielo, dice la Biblia. Si tú tienes la oportunidad de hablarle a alguien de Dios y no lo hace, hay consecuencias, lógicamente. Dios nos ha puesto para ser atalayas de los demás. Y hay un versículo que ya podríamos aquí sacarlo a la luz, que es muy fuerte, que dice que Dios demandará la sangre de esa persona sobre ti, incluso. Si tú has tenido la oportunidad de predicarle a alguien y no lo has hecho, Dios te va a demandar esa vida. Dios va a decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que tú eres aquí la última Coca-Cola del desierto? ¿Que yo te di el privilegio de conocerme y que luego te di un llamado de ir y predicar y discipular a todo el mundo y tú te has callado, tú te has quedado con ese regalo? O sea, tú tienes la vacuna contra una enfermedad y te la has quedado para ti. Eso es injusto, perdona que te diga, pero eso es injusto. Si tú tienes algo que beneficia a los demás, chico, dalo a los demás. No te lo quedes, no lo absorbes. Entonces, yo creo que Dios va a tomar consecuencias con esta gente. Amén. Bueno, vámonos con la última pregunta del programa, porque quiero leer algunos comentarios también del canal. Y es, pastor, ¿el diablo existe o es la maldad del hombre? El diablo existe y la maldad del hombre existe. Ambas cosas. Sí, ambas, lógicamente. Pero si nos vamos a lo literal, por supuesto que el diablo existe. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, el enemigo, como lo quieras llamar, que son todos esos títulos que la Biblia le da. Satanás existe. Ahora bien, Satanás no es ese personaje siniestro que Hollywood nos ha vendido, que es como un demonio con unos cuernos, ¿verdad? De rojo, con una cola, con un tridente. No, ese no es Satanás. De hecho, Satanás, que se llamaba primero Lucifer, portador de luz, fíjate qué bonito, portador de luz. Claro, ahora asociamos Lucifer al diablo, al demonio, al infierno. Pero si no se hubiera rebelado contra Dios, Lucifer se llamarían muchos de nuestros hijos, porque es un nombre bonito, portador de luz. Satanás, Lucifer, fue un ángel que Dios creó. Un ángel que dice la Biblia que era hermoso, pero hermoso, hermoso. Era tan hermoso que cuando él caminaba se escuchaba alabanza a Dios. Era hermoso. Era tan hermoso que dice la Biblia que aún en el cielo se halló orgullo en él. Pecó en el cielo. Tuvo la capacidad de pecar en el cielo.
Como Dios y el pecado no pueden convivir, Dios tuvo que echar a Satanás. Dios tuvo que echar a este ángel del cielo y lo desterró, lo envió a la tierra. También se enseña que en esa caída él arrastró a 1/3 de los ángeles, ¿verdad? Que es lo que nosotros hoy conocemos como los demonios. Esos demonios, 1/3 de los ángeles que Dios había creado. Y Satanás es esa figura literal que es enemiga de Dios. Satanás está enemistada con Dios. ¿Qué sucede? Que contra Dios no puede. Lo intentó años después allí en el desierto cuando fue a tentar a Jesús. Lo intentó hasta 3 veces, pero no pudo hacer nada. Y como no puede contra Dios, se rebela contra todo lo que tiene que ver con Dios. La Biblia dice que tú, yo, el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, se enemista contra nosotros y nos quiere hacer caer para que abandonemos el camino de la fe. Pero Satanás rotundamente sí existe, por supuesto. Y cuidado, porque la Biblia dice... No, tenías la palabra ahí en la boca ya y te la corté, ¿no? No. Por decirte una cualidad de Satanás, dice la Biblia que Satanás se disfraza de ángel de luz. A veces nosotros, es que vuelvo y repito, tenemos la imagen que se nos ha inculcado, creado, que se nos ha creado ahí en la cabeza de un ser maligno, feo, con esto, con una verruga. No, Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás viene a nuestra vida como una tentación para nosotros, como algo agradable, como algo codiciable. Hay que tener mucho, pero que mucho cuidado con eso. Pregunta del canal. Gaby Castro 9448. Es un deleite escucharlos. Una pregunta. ¿Babel es una ciudad, pastor? Era una ciudad, sí, era una ciudad o un país. Ahora mismo, pues mira, no sabría afirmarte país o ciudad, que de ahí después surge lo que nosotros conocemos como el Imperio Babilónico, exactamente. Que la torre que hablamos la semana pasada se llevó a cabo en Babel. La Torre de Babel, exactamente, era un lugar. Pastor, ¿existe un evangelio de Judas? O no, porque claro, yo he visto por lo menos en Discovery Max y todas estas cosas que... Sí, claro, lo he visto ahí. ¿Me dejas contarte una anécdota? Sí, Judas? claro, por supuesto. La que quieras, pastor. Es que tengo un buen amigo, pero un buen amigo, Él es homosexual y cuando se casó mi hermana, pues yo casé a mi hermana y juntamente con su marido. Bueno, yo oficié más bien la ceremonia, porque eso fue hace muchísimos años. Yo todavía no tenía las credenciales de pastor y yo oficié toda la boda, pero luego hay una juez de paz, creo que pues firmó. Y entonces teníamos un amigo en la familia toda la vida. Además que ahora en estas navidades me lo vi y tengo muy buena relación con él. Y claro, la ceremonia cristiana es un tanto diferente a la católica. La católica es un poquito quizá más protocolaria, más seria, no tiene casi participación alguna los novios, salvo cuando dicen el si quiero o el beso. Es un poco más tradicional. La cristiana, hay lugar a que familiares hablen, hay lugar a que si los novios quieren decirse algo se diga. Bueno, es un poco diferente. Bueno, cuando acaba la boda, este amigo, pues se acerca, wow, maravillosa la boda, que no sé qué esto, qué maravilla, Alberto. Ya, bueno, me alegro que te haya gustado. Dice, tú sabes que yo me voy a casar ahora, por favor, quiero que me case y hagas una ceremonia. Que hagas una ceremonia igual que le has hecho a tu hermana. Digo, mira, escúchame una cosa, tú sabes que yo te quiero mucho. Sabes que yo te tengo muchísimo aprecio. Pero no. Le tuve que decir, no, lo siento mucho, o sea, yo no tengo nada en contra de ti. Lo que tú estás haciendo, la Biblia no lo aprueba, pero yo te amo, al igual que Dios me ama a mí y me amó cuando yo estaba también en pecado, pero yo no puedo como pastor casar, ni como pastor, como cristiano, casar a una persona en el mismo sexo, ¿no? Simplemente como anécdota me acuerdo que me decía, yo quiero que tú también hagas esto, y le tuve que decir, mira, te quiero mucho, pero evidentemente no puedo. Bueno, por lo que le comentaba, pastor, ¿no? Que existe un evangelio de San Judas o no. Bíblico no, sí, como tú bien dices, Discovery, ¿cómo es? Discovery Max. Discovery Max, que es un canal de internet, ¿no? Sí, en la tele también está. Sí. Sé que hay muchas cosas, hay también evangelio de Enoch y libros de otros diferentes evangelios, pero no, los evangelios bíblicos, los evangelios canónicos, los evangelios establecidos por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, son 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando uno empieza, yo no lo he leído honestamente, te voy a decir un poco lo que yo he escuchado y he leído un poco de información, pero no me he leído este evangelio de Judas como tal, pero por lo poco que he leído está escrito desde un punto de vista agnóstico. Agnóstico significa que no es ateo, tiene creencia, pero no sabe en qué exactamente. ¿Tú has visto un programa que se llama La que se avecina? Que sí, claro. Hay uno en un bar que dice, no me recuerdo cómo se llama, que creo Fermín.
Fermín, no sé. Llámalo Dios, llámalo X, llámalo exactamente. energía. Eso es un punto de vista agnóstico. Llámalo Dios, llámalo energía, llámalo algo. Sé que algo hay, no sé qué exactamente. Bueno, pues el Evangelio de Judas, que no es bíblico, está escrito desde ese punto de vista, un punto de vista agnóstico. Entonces, incluso contradice un poco lo que es la palabra de Dios, el mensaje de Dios. No tiene lugar alguno el Evangelio de Judas dentro del canon bíblico. Hay muchas personas que dicen que existe sufrimiento en el mundo, que existe maldad, que Dios qué hace ante eso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué cree que hay maldad y sufrimiento en el mundo, pastor? Pues te lo estaba diciendo antes, por haberle dado la espalda a Dios. O sea, Dios ha creado un mundo maravilloso y creó al ser humano para tenerlo en el Edén y rodeado de bendiciones y de todo árbol puedes comer y todo esto es para ti y esto es un paraíso, pero hay unos límites que no podemos pasar y cuando el ser humano lo pasa y vienen las consecuencias, ahora ¿qué pasa? ¿Que Dios es el malo? No, te están viniendo las consecuencias, ¿verdad? Todo lo que siembres, dice Pablo a los Corintios, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, si nosotros estamos sembrando maldad, pues dice la Biblia, vamos a recoger maldad. Si uno siembra tempestades, ¿qué va a recoger? Tempestades. Pues entonces el sufrimiento, todo es debido a la maldad del ser humano, a la entrada del pecado en el mundo, en el corazón del ser humano. De verdad que es complicado. Tanto es así, perdona, que la Biblia dice que cuando muramos y vayamos al cielo, hay un versículo, que ahora no recuerdo dónde está, lo podríamos buscar, que dice que allí ya no, sé que está en Apocalipsis, allí ya no habrá más sufrimiento ni más dolor. En el cielo, como no hay pecado, no va a haber sufrimiento ni dolor. ¿Por qué aquí sí lo hay? Porque está el pecado. Yo creo que a pocas palabras, a buen entendedor, pocas palabras. Exactamente. ¿Cómo podemos encontrar esperanza en tiempos difíciles a través de la fe, pastor? Pues agarrándonos al Señor siempre y no poniendo en duda nunca lo que la palabra de Dios dice. Amén. Pablo le dice a los efesios que nosotros tenemos que guardarnos con el escudo de la fe. ¿Por qué dice el escudo de la fe? Porque en los malos momentos nos vienen tantas dudas, en los malos momentos nos vienen tantas preguntas y en los malos momentos, pero hablando de momentos muy difíciles, nos vienen pensamientos de decir, ¿y Dios dónde está? Mira, me viene a la mente cuando el amigo de Jesús llamado Lázaro muere. Jesús no se aparece enseguida, creo que te lo hablaba una vez, o en un devocional, no recuerdo ahora exactamente. Lázaro muere, Jesús no aparece ahí en Betania enseguida, sino que tarda 3 días. Y cuando llega la hermana de Lázaro, fíjate lo que le dice al Señor. Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Si hubieses estado aquí, recriminándole al Señor. ¿Por qué? Porque seguramente en esos días de duelo, en esos días de luto, en esos días tristes, pues preguntas venían a la cabeza. ¿Y dónde está Dios, verdad? Porque a todos nos ha venido esa pregunta cuando estamos, por ejemplo, enterrando a un ser querido. ¿Y dónde está Dios? Sí. ¿Por qué Dios no sanó a esa persona? ¿Por qué Dios sí sana a este y a aquel no? ¿Por qué Dios no obra un milagro en tu vida? ¿Por qué Dios no te da esa petición que tanto llevas pidiendo? Entonces, en medio de ese proceso nos pueden venir dudas. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Nunca pongas en duda al Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia, Amén. Dice la Biblia. Constante y permanentemente, el libro de los Salmos lo dice, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Yo siempre he dicho, unas cuantas veces he dicho, tampoco es que hable de mi muerte en demasiadas ocasiones, pero las veces que me ha tocado he dicho que a mí me gustaría que mi epígrafe, ¿se dice? Epígrafe. La frase que me gustaría que pusiesen, Dios es bueno. Porque quiero siempre lanzar ese mensaje tanto en vida como en muerte. Dios es bueno. Y es bueno. Su misericordia. Exactamente. Y es bueno en los buenos momentos, pero Dios es bueno en los malos momentos también. Bueno, comentar a las personas que el programa del pasado lunes, el lunes 13, era un resumen, era el último resumen que ya habíamos hecho, ¿no? Porque estoy viendo en los comentarios que hoy es día 13, no día 14 de octubre de 2024, sí. Que es como comenzaba el programa, ¿no? A partir de ahora ya no voy a decir la fecha del programa, porque después en los resúmenes se lían, ¿no? Hablemos también de personajes bíblicos, hablemos de Salomón. Vale, vamos a hablar de Salomón, del hijo del rey David. Salomón, como te acabo de decir, es el hijo del rey David y es el tercer monarca de Israel. Hubieron varios reyes, 3 reyes exactamente en Israel. El primero fue Saúl, que por cierto, Saúl fue puesto no porque Dios quisiera como tal, sino que el pueblo demandaba un rey. Pues todo el mundo, todas las naciones alrededor tenían reyes y la gente quiso imitar las cosas del mundo. Queremos un rey, un rey, un rey. Bueno, pues dales un rey, le dijo Dios. Y los puso a Saúl. Saúl desobedeció la palabra de Dios, Dios tuvo que desechar a Saúl y puso a David. Y después de David vino Salomón.
Digo que fueron 3 reyes, aunque luego hubieron muchos más, porque a partir de Salomón se divide el reino, se parte en 2, ya no está solamente Israel, sino está el reino del sur, el reino del norte, el reino de Judá, el reino... Sí, no, es un jaleo, todo por el pecado. Y todo eso, perdón que lo corte, pastor, todo eso lo estudian en donde usted hizo los estudios para... Sí, porque sale en la Biblia, historia bíblica. Agüita, ¿eh? Sí, no, pero es apasionante. No. Es apasionante porque la Biblia... El otro día estaba pensando yo en esto. ¿Cómo la Biblia no solamente te da el mensaje, sino qué sabiduría la de Dios que ha transmitido su mensaje contándonos una historia que te atrapa? Porque Dios podría haber hecho como con Moisés en el Sinaí, darle los mandamientos. No robes, no mates, no hagas, haz esto, haz lo otro, toma. Esto es lo que hay, punto. Estas son las normas para tu vida. Si las quieres bien, si no, hay consecuencias. Podría haber hecho eso, sí. ¿Qué ha hecho Dios? Ha elaborado su palabra, que es un mensaje, es una historia apasionante, para darnos esos estatutos, esos principios, esos mandamientos. Y lo ha desglosado de tal manera que es apasionante. Entonces, claro, yo a lo mejor soy un poco aburrido, porque como me gusta la historia, porque quizá tengo una información... A mí me encanta la historia también. Mi mujer dice que soy aburridísimo, porque dice, tienes tanta información en la cabeza que la intentas transmitir toda y te pasan 2 cosas, que aburres y que hablas muy rápido. O bueno, al revés, que hablas muy rápido y aburres. Pero Damari, yo te digo que a mí, que soy el que conduce el programa, a mí no me aburre, sinceramente. Porque me tienes aquí 1 hora a la semana. De verdad, pero me encanta, de verdad. En serio, para mí esta hora vamos, y ya es que es verdad que se queda corto muchas veces. Da igual lo que me diga Damar, yo ahora tengo la autoestima subida por los cielos porque mi hija dice que yo soy su superhéroe, así que yo... ¡Ay, qué bonito! Yo ahora mismo estoy en las nubes, David, así que da igual lo que me digan los demás. Qué bonito, de verdad, qué bonito, de verdad, en serio, qué bonito. Sí. Bueno, pues lo que te decía, la Biblia habla de un montón de reyes, pero bueno, hay una separación a partir de Salomón. El rey Salomón fue el último rey unido de Israel. Fue un hombre muy sabio. Demasiado sabio, el más sabio después del Señor. ¿Por qué? Porque en un momento dado, él le dice al Señor, mira, están en un momento de oración, y el Señor le dice, Salomón, pídeme lo que quieras. Palabras canarias te lo voy a decir, David. Dios le dijo a Salomón, pide lo que te dé la gana, que te lo voy a dar. Y Salomón, que creo que te lo comentaba hace un tiempo atrás, que es un niño rico de cuna, un niño que papá es David, que lo ha tenido todo, se ha criado en palacios y dinero no le hace falta al hombre porque lo tiene todo, riqueza no le hace falta nada porque lo tiene todo. Lo que pidió fue sabiduría. Le dijo, mira, Señor, dame sabiduría porque estoy frente a este pueblo, es un gran pueblo este, no me hace falta nada material porque me sobra de hecho, pero sí quiero sabiduría para guiar a tu pueblo. Entonces Dios le dio sabiduría a Salomón, y esa sabiduría, pues bueno, le llevó a escribir los libros de la Biblia, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, hizo que estableciera alianzas con todos los reyes de alrededor, pero cometió un error, empezó a unirse a mujeres, ¿verdad? Empezó a practicar la poligamia. La Biblia no aprueba la poligamia. El esposo tiene que estar casado con una sola mujer, la esposa tiene que estar casada con un solo esposo. Pero Salomón empieza a tener 700 mujeres, dice la Biblia, y claro, pues todo eso le llevó al pecado, a la rebeldía. Empezó a adorar a otros dioses. Salomón, en definitiva, aunque fue un hombre muy sabio, no sé si tú has escuchado incluso la historia de la decisión salomónica. Me suena lo de salomónica, me suena mucho. Bueno, pues es de la Biblia, porque dice que 2 madres vinieron a Salomón discutiendo, mira, que este es mi hijo, no, que este es mi hijo. En aquella época no había un registro de nacimiento como lo hay ahora. Entonces, mira, que es mi hijo, que es mi hijo. Y Salomón dice, ¿cómo puedo descubrir yo de quién es el hijo realmente? ¿Quién está mintiendo? Y entonces dice Salomón, vamos a hacer una cosa, vamos a partir el niño a la mitad, como no se ponen de acuerdo, y mitad para uno, mitad para otra. La madre verdadera dijo, no, el hijo para ella, porque no lo quería matar. Entonces Salomón dijo, este es el hijo, dáselo a ella. Se llama decisión salomónica cuando hay que partir en 2. Fíjate la sabiduría que tenía Salomón de cómo llegó, mira, vamos a hacer esto y descubrimos de quién es el hijo. Pero al final acabó mal. Salomón representa una persona que empieza bien, pero que con el pasar del tiempo, pues bueno, pues el pecado lo hace terminar totalmente mal. Muchas veces pasa eso, ¿no? Muchas veces que empiezas con con unos objetivos, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo claro, ¿no? Empresas a lo mejor que empiezan con un fin, sí, y se desvían tanto que al final
acaban corrompiéndose. Y pierdes la esencia y todo. Y ya no te vayas a la empresa, que también, a los negocios, a todo, a lo personal. Pero en la vida del cristiano pasa lo mismo. Mira, me viene a la mente ahora de cuando Pablo, una de las cartas que escribe a una iglesia, que es la iglesia de los Gálatas, precisamente es por eso, les dice, oye, ustedes corrían bien, ¿qué les ha pasado para que ahora no estén obedeciendo a la verdad? O sea, ustedes empezaron bien el caminar cristiano. Y si nosotros no nos cuidamos, vamos a terminar mal. Empezamos bien, con ganas, voy a servir al Señor, quiero caminar juntamente con Cristo, quiero guardar mi santidad, quiero hacer las cosas bien, pero como no te cuides todos los días de tu vida, David, terminas pues totalmente corrompido, totalmente apartado, porque nadie tiene asegurado nada en esta vida. Totalmente. Pablo dijo, he terminado la carrera. Es decir, aquí no se trata de empezar, se trata de acabar. No se trata de cómo empiezas, se trata de cómo terminas esta carrera. Yo muchas veces digo que lo importante no es llegar, porque llegar puedes llegar, pero mantenerte. Exactamente, sí, exactamente. Y en el Señor es lo mismo, es mantenerte todos los días. La Biblia presenta el caminar cristiano con una carrera, ¿verdad? Pablo a los Corintios le dice que esto es una carrera, que tenemos que correr de tal manera que obtengamos el premio, y es una carrera que más que un sprint es una maratón, y aquí hay que prepararse, aquí hay que ir tranquilito, despacito pero con buena letra, ¿verdad? Sin prisa pero con pausa. Sin prisa pero sin pausa, tranquilito, pausa. ¿verdad? Y mantenernos todos los días fiel a Dios. Vísteme despacio que tengo prisa. Exactamente, pues así es con Dios, tranquilitos, tranquilitos. Conocí a un pastor, ya él es mayor, él es anciano, y él me decía, bueno, lo escuché hace muchos años decir, que él me lo dijo, me dice, ¿sabes qué? Él es un hombre que lee mucho. Y me dice, ¿sabes qué? Yo últimamente solo estoy leyendo libros de hombres que ya han muerto. De libros cristianos, de hombres cristianos, lógicamente, que ya han muerto. Y yo le decía, no, qué siniestro, pero ¿por qué? Me dice, porque si han muerto estando en el Señor, su vida fue un ejemplo, me decía. No se trata de un libro que tú puedas escribir, mira en un momento y luego te enteraste de aquel pastor lo que hizo, mi madre cómo cayó, cómo empezó y míralo cómo está ahora. No, él decía, si ha muerto estando en el Señor es que se mantuvo fiel, así que yo quiero leer libros de gente que verdaderamente se mantuvo fiel a Dios durante toda su vida. Amén. Yo me estaba acordando, pensé que iba a comentar la anécdota de aquel hombre que estaban reformando una iglesia en Tenerife y que clavaban el martillo despacito, sí, despacito. Exactamente, despacito. En una obra y habían otros que se reían de él y corriendo los otros haciendo hueco porque iban a empastar, y aquel hombre decía, tranquilo, yo voy a seguir. Y efectivamente, a la hora, aquellos que iban rápido estaban agotados y el viejito seguía, pasó 5 horas y seguía, y al final de la jornada, aquel viejito que iba lento, hizo 20 veces más que aquellos que en media hora se querían comer el mundo. Exactamente. Bueno, conocemos también discípulos, conocemos en el día de hoy, que también lo tienen puesto como patrón de España, Santiago. Sí, a Santiago el discípulo, también conocido como Santiago el Mayor, que es hijo de Zebedeo, hermano de Juan, era hermano juntamente con Juan. El Señor los llamó cuando estaban trabajando, parece ser como si fuera una empresa familiar, porque eran los barcos del Padre, y dice que ellos instantáneamente, dejando las redes, siguieron al Señor. A mí me gusta Santiago porque Santiago representa un hombre determinado, un hombre que no titubeó a la hora de entregar su vida al Señor, un hombre que dijo, bueno, sí, pero deja primero que, en la Biblia hay varios casos de esas personas, deja primero que haga esto, deja primero que me despida a mis padres, deja primero que no sé cuánto, mira, es que me acabo de casar, déjame que vaya a probar ahora mismo unas cosas que he comprado. No. Jesús les dijo, sígueme, y ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Fue uno de los primeros llamados por Jesús y a la vez fue uno de los más cercanos con Jesús. Jesús tenía como, por así decirlo, quizás no es lo correcto, pero así se conoce en el argot cristiano, como un grupo íntimo de discípulos. Tenía los 12, pero dentro de esos 12 habían 3, que era Pedro, Jacobo, que es Santiago, y Juan. Y este Santiago estaba dentro de ese grupo. Santiago estuvo, por ejemplo, presente en la transfiguración, en ciertos momentos claves del Señor, y bueno, él estaba muy íntimo al Señor, y curiosamente fue el primer apóstol mártir. Todos murieron martirizados, yo creo que lo hablamos en una ocasión, sí. Todos murieron martirizados, iremos viendo, si seguimos estudiando a los apóstoles, iremos viendo cómo murieron, pero él fue el primero, él murió decapitado por Herodes Agripa en el año 44, lo mandaron a decapitar, no está muy claro todavía por qué fue Santiago, por qué no fue otro, bueno, pues la Biblia lo estableció así, y él fue. La tradición, que no es así, la tradición dice que está enterrado, ¿sabes dónde, no? En Galicia. En Galicia, sí. Ahí viene lo del Camino de Santiago. Es lo que le iba a preguntar ahora. Exactamente, no, pero eso es una tradición que bíblicamente no lo podemos fundamentar en absoluto. No te digo ni que sí ni que no, pero en absoluto bíblicamente podemos afirmar que Santiago está en Galicia.
Ni en Galicia ni en ningún lado, ¿no? Ni idea. No. Claro, que el Camino de Santiago supuestamente se dice que es por él. Claro, pero si nos vamos a lo supuesto, imagínate. Claro. Y, No. nos vamos a tradiciones, Yo siempre lo he dicho, ¿no? Hay que interpretar la Biblia tal y como lo dice. Exactamente. Yo tengo una frase que toda la iglesia se la sabe de memoria porque siempre digo, lo que la Biblia no dice, usted no lo invente. Amén. Entonces, teorías puede haber, y teorías que las podemos poner sobre la mesa, estudiar, ver, o poner objeciones, pero si son teorías, no podemos afirmar. Nosotros no podemos decir que el que está enterrado en Santiago de Compostela sea Santiago, eso no lo podemos decir. Bueno, como siempre, preguntas del canal no hay por ahora, pero sí hay mensajes, como por ejemplo Adriana Carrero 9392, bendiciones para el pastor Alberto y David, gracias por el programa, de mucha ayuda para mí. Juanita Salas, canales 3676, ya los extrañaba, como siempre, buenísimo, bendiciones para los dos y familia y tu programa que es un canal de bendiciones. Blanca Núñez 1951, bendiciones desde Paraguay, está muy interesante todo lo que habla el pastor Alberto Ares, Dios lo siga dando sabiduría y guarde su vida siempre. Abrazo y muchas gracias por tan interesante programa. Mariac Martínez Ríos, Dios los continúe bendiciendo, pastor Alberto y David, en este año 2025 y que sigan estas entrevistas que nos ayudan a todos los que les seguimos. Bendiciones del cielo a todos. Bendiciones, pastor Alberto y David, Dios los bendiga y los guarde año 2025. Bendiciones para este programa desde Colombia. Silvia Gutiérrez Moreno 6019. Y así hay muchísimos, de verdad, me quedo, de verdad, una pasada. Y el programa que los lunes lo ponemos en directo en Sur FM, los miércoles en el canal del pastor, que cada día somos más, de verdad. Y muchísimas gracias a todos y que Dios me lo siga bendiciendo. Pastor, que Dios me lo bendiga. Una cosa, no hay lugar donde no vaya que no me digan, escucho las entrevistas con David. ¿Ah, sí? Sí, pero a todo lugar que voy, bueno. Ya no me dicen ni devocionales, ni prédicas, ni las entrevistas con David, las escucho. Me alegro, de verdad, pastor. De verdad que Dios me lo bendiga. Muchas bendiciones, David. Muchas gracias. Mejor. Gracias, de verdad. Nosotros hacemos un alto en el camino muy chiquitito y enseguida regresamos con más información en Sur FM en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.